Es un verdadero placer estar aquí con todos ustedes en su nuevo programa Buzón Deportivo y más. Mi nombre es Víctor Vargas Fallas para servirles y mi compañero es Arturo Bonilla Soto para servirle, Víctor. Aquí vamos a estar a partir de ahora en su programa de YouTube Buzón Deportivo y más. Este programa va a ser hecho con una idea, una intención, no solamente de brindar información deportiva y un poco más, sino guiarnos mucho hacia las ligas menores, a las ligas que no están realmente fijadas en el radar de los grandes canales de televisión de este país, ni los otros programas deportivos, sea radiales o sea de televisión, que no van por ese tipo de liga menor, porque no es una liga menor que genere alguna rentabilidad comercial. Entonces, la idea de nosotros con este programa es enfocarnos gran parte del programa a esa idea. ¿A la idea de qué? A la idea de ligas menores, donde están esos chiquitos en pequeños grupos, con entrenadores de ligas menores que no están recibiendo un salario, ya que no lo hacen porque son entrenadores, o son entrenadores, pero no lo hacen por el fin de lucrar, sino que lo hacen por el fin de ayudar a los niños, ayudar en un barrio, ayudar en una comunidad, ayudar en diferentes áreas, y al mismo tiempo también para estos otros equipos de ligas menores que no tienen un gran alcance. Por ejemplo, no estamos buscando ni las ligas menores de Alajuela, ni las de Saprissa, ni las de Heredia, ni las de Sporting, ni ninguna de esas. Estamos buscando jugadores, entrenadores, equipitos de ligas menores que no están involucrados en esa área y necesitan a veces ayuda. ¿Qué es la intención de este programa? Tratar de ser un puente para esos entrenadores, para posibles casas comerciales que puedan ayudarles a ellos y nosotros ser el puente para eso. Entonces, para nosotros es un orgullo, un placer, un gusto empezar este programa este año, empezando el año, que salga redundante, con esta idea y con este corazón. Y para que les cuente un poquito de la historia del programa, ya que estamos empezando este programa desde cero en estos momentos, pero ya el Buzón Deportivo existía hace muchos años en la Radio Nacional. Y quien lo dirigía y quien lo dio durante tantos años es este señor que tengo que la par, don Arturo Bonilla y Soto, que tenía ese programa llamado Buzón Deportivo de las Ligas Menores, que estuvo durante muchísimos años en la Radio Nacional. En este momento voy a hacer el pase para que les cuente un poquito de la historia, de qué era, cómo se formó y cómo empezó él en aquellos tiempos, en aquellos años de Buzón Deportivo y Ligas Menores, en aquella época, don Arturo Bonilla. Buenas tardes, Víctor. Un placer estar acá y compartir, iniciar este primer programa, Buzón Deportivo de las Ligas Menores. Y ya que me pregunta usted cómo me inicié yo, en aquellos años había un programa que se llamaba Canchas Abiertas, con un señor, don Pedro Alejandro Caso. Y entonces, en esa época, pues, como hace muchos años, tener un teléfono en una casa, eran muy pocas las casas que tenían un teléfono, y tener un celular, nadie, porque todavía no habían salido. Entonces, don Pedro quería hacer un programa en mi barrio, en Barrio Cuba, y orgullosamente yo digo que vivo en Barrio Cuba. Entonces, en mi casa había teléfono, entonces don Pedro hizo el programa, y cuando terminó el programa me dijo que si yo le ayudaba con el programa a comentar. Yo le dije que sí. Entonces de ahí empecé en Radio Libertad, cuando Radio Libertad estaba en la Avenida Segunda frente al Banco de Costa Rica, en el edificio Libertad, que se llamaba así también el edificio, ahí en el tercer piso. Ahí empecé yo. Ahí llegaba Carlos Arturo Artavia, ahí llegaba William Mora, ahí empezó este muchacho que es ahora un buen narrador de Radio Colombia, que es de Guapiles, ahorita me acuerdo, Marvin Centeno. Carlos Arturo Artavia fue uno de los que le dio por primera vez
campo para que él se hiciera. Ahora es un narrador famoso, es un narrador narrador estrella de Radio Colombia, y es una persona que nunca se le subieron los humos. Pero aterricemos en lo de nosotros. Pero, Arturito, ¿en qué año más o menos estamos hablando? Y por ahí me está poniendo usted, eso puede hacer unos... Tenía 1970, 80. No, más atrás, como en el 60. Estamos hablando de 1960. Empezó este señor en lo que es radio. Y entonces ahí después estuve con Carlos Arturo Octavia en Radio Libertad también, y después en Radio Actual, en Radio Sonora, en Radio Monumental con Actual y con Artavia, que nosotros seguíamos siempre al Saprissa. De iba el Saprissa, tenía un grupillo muy bonito, Carlos Arturo Artavia, que llamaba Caravana Deportiva de la Amistad. Estaba Gilbert Vázquez, estaba Gerardo Castro, estaba Quincho Molina, que ya murió, el director era Carlos Arturo Artavia, el locutor comercial era Carlitos Jara, el que pasa la lotería. Sí, ese era el locutor comercial. Entonces ahí empecé, pero siempre me gustó, con el programa, cuando yo iba al programa de Pedro Alejandro Castro, que yo lo tenga en la gloria, siempre me gustó hablar de esos equipos que no tienen un patrocinio. Siempre en el pueblo hay alguien que tiene platilla, entonces compra un juego de uniformes o tiene una empresa y ayuda. Antes al niño lo buscaban, un equipo como Alajuela, como Heredia, como Saprissa, como Cartago, como San Carlos. Cuando había un niño bueno, ellos lo buscaban. Ahora es al contrario, el niño llega y busca porque es muy sapricista, o porque es muy alajuelense, o porque es muy herediano, o porque es muy cartaginés, y le dicen no hay campo. No hay campo porque las escuelas de fútbol para muchos se volvieron un negocio, y un negocio bueno, porque ellos cobran una cuota, tienen 40, 30 muchachitos. Bueno, usted lo sabe, cada vez que... bueno, en Radio Nacional también estuvimos, ya ahí Victico, mi amigo, no, mi hermano Víctor Vargas, estuvimos en Radio Nacional. Recuerda usted que fuimos a La Abuelita y tuvimos problemas con emisora, pero ya estaba jugando el Saprissa. Ligas menores del Saprissa. Sí, estaba jugando ligas menores del Saprissa con un equipito de ligas menores de La Abuelita, y la persona que dirigía la liga menor de esa época, de Saprissa, no los dejó hablar en el programa, porque nosotros íbamos a hacer preguntas incómodas, que les daba el Saprissa. No, ellos más bien le daban al Saprissa, tenían que comprarle los uniformes, la buceta para ir a los zapatos, todo. Entonces, ya en esa época, cuando nosotros estuvimos, ya cambió. Antes era diferente. Vamos, mi amigo, que usted también lo conoce, Gerardo Castro. Gerardo Castro fue un muchachito que estaba en Turrialba, en la Suiza Turrialba. Y entonces, don Ricardo Saprissa, aquellas ligas menores, don Ricardo Saprissa las andaba por todo Costa Rica. Andaba en Paraíso, en Turrialba, era Gerardo, en los barrios de San José, y cuando veía a un muchachito bueno, él se lo traía, le ayudaba. Vamos al caso de Gerardo Castro en la Suiza de Turrialba. Gerardo Castro, no voy a decir porque se puede molestar, pero don Gerardo Castro es hijo único, él no tiene hermanos. Entonces don Ricardo se lo trajo, siendo un muchachito pobre y todo, se lo trajo para San José, y entonces después se trajo la mamá y les alquiló una casa, y lo primero que hizo fue ponerlo a estudiar y comprarle uniforme, lo mandó a una tienda y que le dieran ropa y zapatos y uniforme y de todo. Por eso es que Gerardo nunca deja de ser sapricista, y le molesta cuando muchos hablan de don Ricardo Saprissa algunas cosas que no son ciertas, que no vamos a decir aquí porque nosotros no estamos autorizados para hablar de eso. Pero don Ricardo Saprissa era un señor que le gustaba, y los equipos, los jugadores que llegaban a
al Saprissa, se me van a ofender los alajuelenses, los heredianos y los cartagineses, pero el jugador que llegaba al Saprissa agarraba, estoy hablando de la época de los 60, para decir algo, agarraba esa camiseta y la quería. Siempre me acuerdo, una vez cuando nosotros teníamos el programa, que esa era una pregunta, Arturo, pero esos fueron tus inicios en la radio. sí, Pero el inicio del programa Buzón Deportivo de las Ligas Menores, como tal en esa época, en la Radio Nacional, más o menos ¿en qué época fue? Como en el 70, Mediados. Cuando en KW, que queda, esa emisora queda al lado atrás de la antigua Penny. Una torre que hay ahí es KW con José Traube, que yo llegué y le dije que así, sin ser yo una persona que tenía títulos ni nada, le dije que yo tenía que quería hacer una idea de hacer un programa para Liga Menor. Y entonces él, con todo el corazón, me dijo: aquí tiene la emisora, y que me perdone si todavía está vivo el cabinero, que era una persona tan excelente que yo haciendo el programa en algún lado y ellos dentro de la emisora me ayudaban tanto, y entonces yo le agradezco a KW, a don José Traube, si todavía está, que Dios lo bendiga, porque fue el que me dio ya la oportunidad de tener un programa amigo. Ese fue el inicio de Buzón Deportivo de las Ligas Menores en la Radio Nacional, en KW. Exactamente. Y después de ahí pasaron los años y pasó de diferentes emisoras a otras. No, después estuve en radio Actual, en Radio Sonora, estuve en Tepillo, pero ya los costos eran bastante fuertes, y entonces ya no se podía, porque usted lo sabe muy bien que yo tenía al lado atrás un enemigo número uno. Sí. ¿Sí? Y usted no digamos nombres porque ya Dios lo tiene donde Dios lo tiene, y entonces mejor no hablar. Pero ese atravesaba mucho el caballo, porque no era humilde, y entonces pero sí tuve gente que me ayudó, Víctor me ayudó pero bastante, y perdone los que no puedo recordar, pero me recuerdo de un Edwin Palma. Lo he mencionado mucho. Edwin Palma él trabajaba en Bandeco, era el pagador de facturas de Bandeco. Entonces él, por medio de eso, él me conseguía patrocinio. Llegaba alguien ahí a retirar algo de lo que compraba Bandeco, entonces él le decía que él participaba en un programa así, y me daban publicidad. Pues estaba por ahí otro amigo es que son muchos los que me ayudaron cuando yo estaba con KW. Y entonces siempre me acuerdo que hay cosas bonitas. Yo no hice en esa época, yo no hice plata, me costaba mucho, pero sí me dejó grandes logros, como una vez que fuimos a Grecia a hacer un programa, y entonces me fui en la Vespita que yo tenía, y vendí la propaganda ahí, varios comerciales y de todo, ¿verdad? Ya llegamos a hacer el programa, y resulta que cuando empezamos el programa, como estábamos así en vivo, la gente que estaba oyendo, pero la emisora KW no se oía en Grecia. A la peste, pero la gente, como se hizo un pueblito de Grecia, me acuerdo que la gente amontonada así en la casa donde lo íbamos a hacer, afuera en un corredor y de todo, oyendo lo que yo decía, pero por la radio no se oía, porque la emisora KW no llegaba ahí. No llegaba. Hijo, y me llama el de la cabina y me dice: tú, no hay retorno. Cuando en eso
viene, siempre me acuerdo un pick-up de esos que usan la gente que trabaja en el campo para la finca, un pick-up grande y de todo, con un radio a todo volumen, y estaba entrando el emisor en el radio del carro. Entonces le dice el dueño de la casa: ¡ay, mano, párese ahí al frente para que la gente oiga por el radio del programa! Y entonces ya yo fui y entonces yo cobré y la gente me pagó, porque seguro algunos sí lo escucharon o no lo pusieron, pero me pagaron. Entonces todo eso, otra vez, yo creo que usted fue conmigo, Víctor, ahí a Guadalupe, a Parásito, algo así, que yo hice el programa. Entonces había un señor de un bar que le faltaban los 4 dedos, me decía: qué bonito programa. Y entonces cuando yo llegaba me decía: mano, aquí tengo una botellita que es solo para usted y para mí. Y entonces tomamos un traguito ahí para calentar antes de que empezara el programa, y ya pasar el programa, y tal vez la persona que cuando en algún momento se va a acordar de eso, de eso. Y entonces ahí había una escuelita muy pobre. Entonces me acuerdo que llegó una maestra, la maestra que era la única maestra que había en la escuelita. Me dijo que si por la radio nosotros no podíamos decir, a ver si alguien nos ayudaba con unos cuadernos y lápices y de todo. Y yo tenía en ese tiempo, cuando uno no es mala gente, yo me considero que no soy mala gente, cuando uno es buena gente, hay cosas que Dios se las pone a uno. Recuerda que en el programa ese, no sé si era un amigo del dueño del bar, o era de Palma, que tenía unas gemelitas como de 6 años que participaban en natación. Entonces me la llevó. Entonces yo ponía, que cuando llegaban chiquitos decía: bueno, aquí primero los chiquitos hablan y después nosotros hacemos el comentario. Así era el programa, ¿verdad? Entonces ya las chiquitas les preguntó, la gente que estaba ahí les preguntó y ellas contestaban y de todo. Y me dice el señor: ¿cómo es esto? Entonces ya le dije, ¿verdad?, que eso costaba mucho, porque había que vender publicidad y todo eso. Entonces era el gerente de Sardimar. En esa época era el gerente de Sardimar, y entonces me dio propaganda de Sardimar. Entonces ahí era todo, y siempre asistía al programa. Pues por ahí mismo, como yo siempre lo hacía fuera, y yo quiero que este programa también lo hagamos así fuera, no en un solo lugar, para que la gente participe. Entonces ahí por Coronado, llegamos a un restaurante, hicimos el programa y de todo. Estaba un señor por allá, yo lo veía todo serio, y yo me quedaba viéndolo y dije: mira, ese señor seguro está diciendo que peste lo que están haciendo ahí y todo. Y cuando terminó me llamó y dice: lo felicito, porque nadie tiene un programa para niños, y como llegan los niños a hablar al programa suyo. Entonces esas son cosas lo que yo quiero rescatar ahora junto con usted, que usted también me ayudó a mí, que por cosas que no estaban al alcance de nosotros, pues no pudimos salir adelante, pero ahora vamos a salir adelante con la ayuda de Dios, con la ayuda de su hija, que ella es la que los está ayudando bastante, y que Dios la bendiga porque los está ayudando bastante. Y entonces para salir, antes para que nosotros, todos aquellos muchachitos que quieren, que son sapricistas, pero quieren cómo jugar, pero no pueden estar en una escuela de Saprissa, no pueden estar en una escuela de Alajuela, no pueden estar en una escuela de Heredia, que hacer un grupito, y nosotros, como dijo usted, nosotros vamos a tratar de ayudarles. Nosotros vamos a tratar de tener contactos con casas comerciales, no para nosotros, sino para que la casa comercial regale un juego de un uniforme, y para donárselo a alguno de los niños, que hay algún equipito ahí que no tiene un uniforme o una bola de fútbol. Yo hablo mucho, Vitico, pero hable usted, sigue usted. Esto es más o menos la idea.
Este señor es la inspiración para este programa. Y no solamente para el programa en sí, sino para las ideas que se vienen más adelante. Él lo que está expresando es muy claro, o sea, la intención de nosotros es cooperar y ayudar, tratar de brindarle la mano a gente que no está en condiciones de y necesitan una pequeña ayuda. Entonces, este programa va dirigido a eso, va dirigido a esos niños, a esos entrenadores, a esos lugares, a esas comunidades. Esa es nuestra intención. Y para ello hago un llamado muy especial a esos entrenadores de ligas menores que están en esas condiciones, que pueden comunicarse con nosotros. Pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp 6029-0938. Escuchen bien, 6029-0938. En ese WhatsApp pueden dejar su nombre, el lugar de donde son, qué tipo de equipo tienen y más o menos de qué edad. Eso nos ayudará a tal vez visitarlos, a tal vez brindarles ayuda o a tal vez contactarnos con ustedes para darles la oportunidad de que se expresen y pidan ayuda a través de este programa. Entonces, nuestra idea va por ese lado. También vamos a tener un pequeño espacio del recuerdo, donde don Arturo Bonilla, así como lo va a mostrar en estos momentos, tiene artículos desde 1800 en diferentes tipos de disciplinas, tanto fútbol, natación, boxeo, ciclismo. En mucha cantidad de deporte vamos a traer pequeñas cápsulas de la historia. ¿Cómo nació la historia del fútbol en Costa Rica y qué hacían los jugadores en esa época donde no se les pagaba ni nada, donde tenían que... Le voy a contar algo que se me... Vivo Gobán. Carlos Vivo Gobán. Ajá. Fue el primer jugador que creo que le hizo un gol a México cuando México creo que le ganó 1-0 a Costa Rica. Vivo Gobán de Costa Rica. Sí, Vivo Gobán. Entonces, don Vivo Gobán, un día que estábamos ahí en una conversación con el finado Carlos Arturo Octavia, que era muy amigo de él, y está vivo, y entonces dice, les voy a contar a ustedes ese día de ese partido. Yo trabajaba en las bodegas del Banco de Costa Rica. Y ahí salí a las 3 de la tarde, cogí el bus de Curridabat y me fui a Curridabat. La esposa me hizo un café, me alistó el maletincito, los tacos, las medias, los suspensorios, que era lo que se usaba antes. Todo, me lo echó en el maletincito, volví a cogí el bus de Curridabat, me dejó en la parada de Curridabat, me vine a pie a la esquina aquí del Parque La Merced, donde paraban los buses de Sabana Estadio. Ahí cogí el bus, siendo un jugador de primera división, ¿verdad?, de Costa Rica. Llegué, hice el gol, todo el mundo aplaudió, todo el mundo gritó. Ya, tarde de la noche salí, volví a agarrar el bus de Sabana Cementerio, me bajé, cogí el bus de Curridabat y llegué a mi casa y nada más fue el gol. Como a los 15 días, don Hernán Mora Bonilla, estaba en esa época estaba metido en deportes, don Hernán Mora Bonilla. Dice, lo único que recibí yo de eso fue estaban empezando a salir los radios de transitores. Entonces don Hernán Mora Bonilla le regaló un radiecito de transitores a Juan Bocobán. Dice, es lo único que yo recibí. Así es que, Víctico, yo espero que la gente, tal vez que no tienen equipo, pero que los estén escuchando en algún momento y que los estén viendo, pues que tal vez en todos los barrios hay un grupo de muchachillos que hacen una mejenga en la calle o en un potrero o en algo. Los llaman y nosotros con mucho gusto vamos a hacer un programa y llamar a los papás de esos chiquitos, llamar a ver si hay algún valiente que se quiere hacer cargo de hacer una escuelita de fútbol ahí, y al alcance de nosotros le ayudamos. ¿Qué le parece, Víctor? Me parece perfecto. Este es nuestro programa. Esperamos verlos en un
próximos programas. Vamos a intentar hacer un programa más o menos por semana para ocupar la mayor cantidad de espacio posible. Si podemos ampliarlo, lo ampliaremos. Si Dios nos ayuda y que esto siga adelante, esperemos en Dios que sí, que logramos conseguirlo. Intentaremos ir ampliándolo a como nosotros podamos y lo logremos. De otra vez el número de teléfono. Ok, otra vez el número de WhatsApp, solo mensajes por favor, 6029-0938, para aquellos entrenadores que tengan equipos de ligas menores en todo el país, en todo Costa Rica. Pueden ser de la zona norte, pueden ser de la zona sur, tanto del Atlántico como del Pacífico, de cualquier parte del país. Pónganos su nombre completo, el nombre del equipo, el lugar del barrio donde son, la provincia y todo, esa información, y la edad del equipo, o sea, qué tipo de liga, si es un 15, un 16, liga femenina, liga masculina, la que sea. No, Víctor, y no lo que dije hace un rato, no que sea un equipo, sino que alguien que tiene una idea como hacer un grupito, porque ve un montón de chiquillos ahí en la esquina dándole patadas a una bola y que diga qué bonito hacer una escuelita de fútbol, de que se anime y tiene el apoyo de nosotros. Anímense y nosotros los apoyamos con mucho gusto con nuestros alcances. Intentaremos apoyarlos en todo lo que sea posible. Bueno, por ahora creo que estamos bien. Esperamos bien. Para la próxima ocasión, esperémonos la próxima semana un segundo programa. Esperemos que todos estén bien, que Dios los acompañe. Muy feliz año. Víctor Vargas se despide de ustedes y Arturo Bonilla Soto. Muchísimas gracias. Pásenla muy bien.